Buenas tardes, estimados alumnos, distinguidos profesores. En esta oportunidad vamos a explicarles cómo hacer el trabajo final de grado, su epistemología y su metodología. Le está hablando Evaristo Méndez Quintero, doctor en Ciencias de la Educación y experto en epistemología aplicada, metodología de la investigación, diseño curricular y gerencia educativa. Comencemos. Hay que empezar aclarando que el trabajo final de grado forma parte de una estrategia de formación del perfil investigativo en las universidades. Ya nosotros sabemos entonces que hay como una escalera de formación, el de licenciado, el de especialista, el magíster, el doctor y el postdoctorado, que no es un título sino un complemento pues a los estudios doctorales. La estrategia es la siguiente: hay una estrategia de iniciación que sería para licenciado, una estrategia de desarrollo que sería para el especialista y el magíster, y una estrategia de consolidación del perfil investigativo a nivel doctoral. De modo tal que tenemos que el trabajo final de grado tiene por finalidad que adquiera las competencias básicas de la investigación científica mediante la explicación y o predicción de un problema de la realidad. Vamos a ir ampliando todos estos elementos en el transcurso de esta exposición. La ciencia hay que definirla porque nuestro trabajo final de grado está basado en la ciencia y podemos entender la ciencia como un conocimiento objetivo, porque la explicación o la predicción están sustentadas en conceptos, teorías, argumentos, datos, estadísticas que funcionan como pruebas y evidencias de la verdad alcanzada en el trabajo de investigación, porque se ha aplicado el método o los métodos científicos de investigación, así como las técnicas de investigación correspondientes. También porque los resultados están fundamentados epistemológicamente, porque puede ser replicada la investigación por otro científico para demostrar o verificar su verdad o su falsedad. Bajo estos términos es que se realiza cualquier investigación científica. Ahora bien, la ciencia se va a entender como proceso y como producto. Y por lo tanto, si el trabajo final de grado está basado en la ciencia, esto va a tener dos momentos. Un producto final donde está contenido el escrito que explica o predice el problema de la investigación, precedido del proceso de investigación que soporta pues este trabajo. La investigación, cualquiera sea, tiene cuatro componentes previsibles, como son la teoría del problema, la epistemología, la metodología y las técnicas de investigación. También hay componentes no previsibles, como la creatividad, la intuición y el azar. Nos dedicamos entonces a la parte previsible del proceso de investigación. La epistemología es indispensable para cualquier investigación científica. Miren esta imagen que está allí colocada. Aquí tenemos en el centro un edificio que tiene sus bases,
Mientras más alto es el edificio, las bases deben ser más sólidas. Y a mi izquierda está parangonando pues el edificio de la ciencia, que tiene sus departamentos, sus áreas, etc. Igualmente debe estar fundamentado, debe tener buenas bases para que soporte pues los contenidos que ella presenta. Cuando un edificio no tiene bases fuertes, es muy probable que se caiga por un factor externo o por el mismo peso que tiene el edificio. Igualmente pasa con la ciencia. La ciencia debe tener su fundamento, porque de lo contrario, si tú haces una investigación sin bases epistemológicas, eso en cualquier momento se cae. Y se cae precisamente en el examen final que presenta el estudiante, porque el jurado, el tribunal de profesores, va a pedir que explicites los fundamentos epistemológicos. Claro, como esto es una escalera de formación científica, quizás a nivel de pregrado lo pidan muy poco, pero hay que estar consciente de que yo estoy trabajando una tesis final de grado sobre ciertos fundamentos epistemológicos. Nosotros tenemos tres tipos de fundamentos epistemológicos. Los fundamentos con respecto a la construcción del conocimiento o nivel nociológico o de epistemológica en sentido estricto. Luego tenemos los fundamentos con respecto a cómo se aborda la realidad. Esta área se denomina ontología de la ciencia. Y luego tenemos los fundamentos con respecto a los valores que asume el científico, que se denomina axiología de la ciencia. Bueno, sobre estos tres puntos, los nociológicos, los ontológicos, vamos a hacer bastante énfasis pues en esta presentación. Los fundamentos de construcción del conocimiento científico correspondiente a la nociología. Aquí nosotros tenemos dos componentes del conocimiento, el sujeto que investiga y el objeto de estudio. Y van a aparecer perspectivas que fundamentan el conocimiento científico. Aquí tenemos cuando se fundamenta fundamentalmente en el objeto, nace el empirismo, y cuando se sustenta en el sujeto, en la razón, nace el racionalismo, o una perspectiva mixta de combinación de ambos elementos. Vamos a ampliar este concepto en la lámina que viene. Hay una relación entre epistemología y metodología. Aquí tenemos las bases epistemológicas, empirismo, racionalismo y mixto, y aquí tenemos pues la definición, y aquí tenemos los métodos. Entonces, si vamos por el empirismo, el fundamento es que el objeto de estudio se basa en la experiencia del investigador. Él tiene que ir al lugar de los acontecimientos, observar, tomar nota, hacer trabajo de campo. Y el método es el método inductivo, también se le conoce como método inductivo experimental, y sus equivalentes a nivel de las ciencias sociales, como sería pues el trabajo de campo. Luego tenemos el racionalismo como base del conocimiento científico, que dice que el razonamiento es el origen del conocimiento científico. Ahí hay argumentos, trabajos conceptuales, trabajos teóricos, etc. Y el método deductivo. Y cuando se utiliza el mixto, porque se usan las dos fuentes, tendríamos nosotros que utilizar el método hipotético deductivo o equivalente, una combinación de los métodos anteriores.
Bueno, hay un esquema estándar para la realización de la tesis, aceptado generalmente por todas las instituciones universitarias. Esto está compuesto fundamentalmente por 4 capítulos. El capítulo 1, relativo al planteamiento y formulación del problema. El capítulo 2, el marco teórico. El capítulo 3, marco metodológico. El capítulo 4, análisis de los resultados. Luego vienen las conclusiones y las recomendaciones. Y en la parte final, cuando ya se hace la tesis, se hace la introducción. Algunos reglamentos que he leído incorporan el capítulo 1 en la introducción. Como veremos más adelante, lo que abarca pues este capítulo. Pero para los efectos hay esa lógica. Problema, marco teórico, marco metodológico, análisis de resultados. Esa es la lógica estándar de investigación del trabajo final de grado. Incluso algunos lo proponen tanto para la maestría como para el doctorado. Veamos acá la relación entre los fundamentos epistemológicos y metodológicos del desarrollo del trabajo final de grado. Veamos acá, como hemos señalado, los 4 capítulos más los resultados. Entonces, si yo conscientemente elijo el empirismo, entonces cuando vaya a hacer el planteamiento y la formulación del problema, lo hago de manera empirista. Cuando hago el marco teórico, generalmente son definiciones operacionales de las variables que se han seleccionado. Prácticamente es muy débil en el empirismo la parte teórica, porque él lo más que cree es en el dato, en la experiencia. El marco teórico le sigue ahora el marco metodológico, que sería toda la parte estratégica de la investigación empirista. Y los resultados, el análisis de los resultados se hace desde la perspectiva del empirismo. Ahora, si asumimos que es racionalista la investigación, entonces el planteamiento del problema es en base a conceptos, posturas. El marco teórico, que es el más destacado de este proceso racionalista, ahí van a ver una secuencia de conceptos, teorías, modelos, paradigmas. En algunos casos, depende del nivel, los analizas, los criticas, los comparas y sacas tus propias conclusiones. El marco metodológico, en este caso, es el análisis conceptual, el análisis del discurso. Y los resultados tienen que ver con esa línea racionalista. Ahora, cuando es mixto, fíjense ustedes, cuando es mixto, el planteamiento del problema es una combinación entre el empirismo, de observar el dato, ir al lugar de los acontecimientos, con el racionalismo, tomar algunos textos iniciales, noticias periodísticas, y allí se va conformando pues el planteamiento y la formulación del problema. Cuando se va al marco teórico es fundamentalmente racionalista, porque se trabaja pues a nivel teórico. El marco metodológico es una combinación de una estrategia de análisis empírico y racionalista, y los resultados tienen que ver con la misma combinación que se viene haciendo del empirismo con el racionalismo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros en esto? ¿Qué tenemos nosotros en este cuadro? Que el planteamiento del problema, el marco teórico y los resultados siempre son una explicación. Lo que pasa
que cuando estamos planteando el planteamiento del problema, la explicación es provisional y coyuntural, naturalmente. Es una primera aproximación, una primera explicación, con muchas interrogantes, preguntas bien sea direccionales o relacionales. A nivel teórico es una explicación teórica, en el marco teórico. Y en los resultados, pues, es una explicación ya sustentada y fundamentada en los paradigmas epistemológicos empiristas y racionalistas o mixtos. Muy bien, sigamos pues con esta explicación. Hay investigaciones según el énfasis en la estructura o en lo subjetivo. Hay investigaciones estructurales y o cuantitativas. Y hay investigaciones cualitativas, subjetivas, constructivistas, interrelacionales, etc. Y la mixta, pues, donde se combinan las dos. Las mixtas generalmente son las últimas que se están presentando, porque las investigaciones estructurales, es decir, de fenómeno a fenómeno o fenómeno a estructura, siempre dejaban de lado la parte subjetiva del individuo. Y cuando se presentaba la parte subjetiva, abandonaban la parte estructural. Y ya generalmente en las propuestas finales de las ciencias sociales en particular, hay una combinación entre lo estructural y lo subjetivo. En el caso más común de los sociólogos es Giddens, pero también está Pierpaolo Donati en Italia y otros autores bastante importantes, pues, que ya están utilizando pues esta combinación estructural con lo subjetivo. Investigación cuantitativa, investigación cualitativa. Ahora vamos a ver cómo voy capturando yo pues esas realidades, esa parte estructural. Bueno, hay propuestas como la fenoménica causal, la sistémica o estructural, la histórica y la mixta. Y la captación, digamos, subjetiva la encontramos en propuestas como la fenomenología, la biográfica, la interaccional, etc. Vamos a explicar un poco ahora todos estos elementos. El primer modelo es fenoménico causal. Cuando tú vayas a plantear el problema, si lo vas a utilizar el modelo 1, que es fenoménico causal, es porque partes del principio según la cual la realidad es un conjunto de fenómenos, vistos como variables, subvariables, indicadores o índices. Y el problema va a ser una variable, que en este caso sería una variable dependiente. Y tú vas a buscar una o varias causas que serían las variables originales, las variables causales que explican el problema. Igualmente, el problema tiene consecuencias a nivel del contexto, pero tomando en cuenta también las variables que son afectadas por el problema. Luego tienes el modelo 2, que es el abordaje sistémico, que es estructural. Puede ser un abordaje sistémico abierto o un abordaje sistémico cerrado, donde tú seleccionas el problema en el contexto de un sistema. Por ejemplo, si vas a investigar el rendimiento estudiantil, sería el rendimiento estudiantil del sistema escolar. ¿Y cómo opera el modelo sistémico? Bueno, opera de la siguiente manera. ¿Cuáles son los factores externos o los procesos externos que inciden en el problema que estás investigando? En el caso del rendimiento estudiantil. Luego estudias cómo se está desenvolviendo ese problema al interior del sistema educativo. Y luego
finalmente cómo impacta ese bajo rendimiento en los factores externos. Entonces, esto es más amplio que el modelo 1 del fenoménico causal. Pero esto, lo que quiero decir con esto es que tú debes estar consciente si estás siguiendo un modelo ontológico, fenoménico causal o sistémico. En ese caso tienes que ponerte de acuerdo con el tutor, el asesor de la tesis. ¿Por qué? Porque si tú te estás moviendo en un modelo, no puedes generar lo que se hace en el segundo modelo. Eso es lo que yo quiero decir. Luego está el modelo número 3, que el problema se explica históricamente. ¿Cómo históricamente? Que si tú estás investigando, por ejemplo, el bajo rendimiento estudiantil, tú tienes que tomar en qué momento del desarrollo de la educación aparece el problema del bajo rendimiento estudiantil. Luego, cómo se viene desarrollándose la situación actual y luego la perspectiva que tiene el problema. Ahora, dentro de esta concepción, a su vez, tú tienes que tomar en cuenta si la historia la vas a considerar como una evolución, una continuidad, o si vas a entender la historia como cambio o transformación o como una modalidad mixta de evolución con transformación. Bueno, siguiendo los elementos de cómo capturar la realidad, tienes que estar consciente si vas a utilizar categorías como que la realidad es estable, está en equilibrio, es evolutiva, es continua, o la realidad es cambiante, transformativa, revolucionaria, discontinua o en crisis. Estos serían los principios ontológicos de la investigación científica en las ciencias sociales. También puedes considerar si el problema lo vas a abordar a nivel micro, a nivel macro o una combinación pues de ambos elementos. Esto es lo que se llama generalmente investigación integrada, donde se hace un esfuerzo de contexto con respecto a los elementos personales, biográficos, etc. Vamos a hablar ahora la estrategia para elaborar los 4 capítulos. El capítulo 1 arranca con la formulación del planteamiento y la formulación del problema. Hay que entender el problema desde 2 puntos de vista. Primero, es todo factor que obstaculiza, paraliza el desarrollo de un ente o de un proceso de la realidad. En el caso que estamos hablando de rendimiento estudiantil, es un problema porque está obstaculizando el desarrollo de la educación en este caso. Pero desde el punto de vista del investigador, es una realidad desconocida para él. Por eso es que él está haciendo compilación de información, está leyendo para poder más o menos tener una idea del problema que se está investigando. Ahora, el planteamiento del problema tiene que estar relacionado con una problemática de investigación, que generalmente lo suministra la disciplina correspondiente. Si vas a investigar el bajo rendimiento estudiantil, tú puedes conectarlo con una dimensión pedagógica, una dimensión sociológica, con una dimensión psicológica, una dimensión política, una dimensión económica. Eso es lo que yo llamo problemática. Generalmente cuando no se está consciente de eso, puedes estar planteando un problema fuera de tu campo. Generalmente, al no estar consciente de esto, todo problema se reduce a un problema psicológico, un problema individual, no.
hay que estar pendiente a la problemática de la disciplina donde tú estás ubicado. Y bueno, lo que hace el investigador entonces es hacer una explicación provisional o coyuntural, tal como lo señalé anteriormente. Es una explicación porque él va a hacer conexiones entre el problema y las causas y los problemas y las consecuencias. Bueno, luego en ese mismo capítulo tú vas viendo pues el diagnóstico inicial provisional, entonces procedes a formular los objetivos de tu tesis de grado, de tu trabajo final de grado. Cómo explicar, predecir, organizar o analizar, evaluar, planificar, intervenir, organizar. Bueno, los objetivos que correspondan pues al problema que estás investigando. Luego viene la justificación, que es triple: una justificación institucional, una justificación científica y una justificación personal. La justificación institucional es quién requiere esta investigación, quién está requiriendo el para qué esta investigación. Por ejemplo, el Ministerio de Educación puede estar demandando estudios para ver cómo abordar el problema del bajo rendimiento estudiantil. Entonces tú colocas en la tesis que se justifica porque hay una alta demanda de esta investigación por parte de tales y cuales instituciones. Luego hay una justificación científica, que generalmente tiene que ver con el grado de desarrollo que tiene el problema en tu disciplina. Modestamente ustedes pueden colocar, bueno, se está haciendo esta investigación para ampliar o actualizar el conocimiento científico de la sociología o de la pedagogía, etc. Y finalmente, la justificación de carácter personal, donde uno coloca que este trabajo final de grado es para optar a la licenciatura X, educación, economía, pedagogía, etc. Y luego viene la delimitación de la investigación en el espacio y en el tiempo. ¿Qué significado tiene esto? De que, bueno, tú tienes que señalar un cronograma de cuándo vas a comenzar la investigación y en qué momento estimas terminarla. Y en ese tiempo tú vas planificando por capítulos, más o menos para tener cierto orden. Porque generalmente a nivel de las licenciaturas se pide el trabajo final de grado o en el último semestre o en el último año. Entonces tú tienes que planificar eso. No te vaya a agarrar el final del laxo haciendo el capítulo 1, como ha sucedido. O ya tienes la información y no das ningún resultado. Entonces esa es la importancia de la delimitación en el espacio, porque tú vas a realizar esa investigación en X zona, en X ambiente, si a nivel macro o a nivel micro, tú vas colocando el espacio. Y el tiempo, pues como acabo de decirle. Finalmente, algunas instituciones piden el financiamiento. ¿Por dónde vas a financiar esta investigación? Pues cuando no lo hay, que es libre por parte del estudiante, pues no se coloca. Bueno, esto es correspondiente al capítulo 1. Ahora bien, el marco teórico también tiene su estrategia de elaboración. Lo primero que tienes que hacer es revisar los antecedentes en tu escuela, en tu facultad, si han realizado trabajos similares o iguales desde el punto de vista de la temática. Entonces tú tienes que hacer una revisión, hacer una síntesis y colocar cuánto te aporta esa revisión a tu trabajo de grado. Esa es la idea, y se va complejizando el análisis según sea la maestría, según sea el doctorado, pero es la misma orientación desde ese punto de vista. Luego tienes que revisar los conceptos disponibles en la disciplina correspondiente
o revisar las teorías, los paradigmas, los modelos que aplican para sustentar tu investigación. Esto es muy importante porque estás aclarando pues la competencia teórica que vas adquiriendo. Cuando tú estás hablando de rendimiento estudiantil, por ejemplo, tiene que estar muy claro ese concepto. Y a medida que se vaya complejizando la investigación, puedes tomar teorías, puedes tomar paradigmas, etc. Pero la idea es la misma. Tú tienes que revisar los conceptos, en algunos casos, colocar cuáles son los conceptos más usados y debes llegar a tu propia conclusión del concepto que vas a utilizar, bien uno que ya esté definido o tu propia definición. Luego, tienes que hacer una propia elaboración teórica. Esto es bastante delicado, por lo menos para el trabajo final de grado. En este caso basta con señalar varios conceptos, si es posible lo puedes comparar y luego señalar cuál o cuáles son los que vas a utilizar, con las fuentes bibliográficas correspondientes. Esto también depende mucho de si el trabajo final de grado forma parte de un eje metodológico o investigativo en el currículum correspondiente. Cuando el estudiante ya previamente, antes de hacer el trabajo final de grado, ha visto, por ejemplo, que si epistemología, metodología de investigación, técnicas de investigación, estadística, él allí en ese punto estaría preparado para señalar su propia teoría. Finalmente, debes tomar una decisión porque vas a avanzar hacia otro nivel de la investigación y es que tienes que formular unas hipótesis. La hipótesis no es más que la explicación provisional del problema que estás investigando. Esto se realiza con el cuadro de variables correspondientes, variable independiente, variable dependiente, cada una de las cuales tiene sus dimensiones, sus variables, depende pues el libro o el tutor que te está asesorando, hasta llegar a los indicadores. Y ya con ese cuadro tú vas a poder abordar y realizar los instrumentos que va a utilizar en la investigación científica. Mucha gente dice, no, yo no uso hipótesis. Bueno, eso también tiene que ver con el grado de formación que tenga el estudiante y el nivel de asesoría que tenga, el tutor que tenga. Pues bien, no usas la hipótesis, pero siempre tendrás que hacer el cuadro de variables. Viene ahora el marco metodológico. No es más que la estrategia de investigación que vas a emplear para la compilación de los datos. En primer lugar, tiene que llevar escrito, basado en las fuentes bibliográficas correspondientes, cuál es la naturaleza de la investigación. Si es cuantitativa, cualitativa o mixta. Si es estructural, si es subjetiva o constructivista, también se le llama. El método o métodos a utilizar y los diseños de investigación. Los diseños de investigación generalmente tienen que ver con la forma como vas a compilar los resultados. El clásico es el diseño experimental. Si no se puede experimentar, puedes hacer un diseño semi-experimental, y en el caso pues de las ciencias sociales, el diseño es el trabajo de campo, naturalmente. En el campo de la psicología general o en el campo de la psicología clínica,
es posible que puedas utilizar un método experimental o cuasi experimental. Bueno, esta es una polémica epistemológica bastante interesante que yo en otros videos pues hemos ya adelantado. Luego tienes que hacer una prueba piloto. La prueba piloto tiene que ser, digamos, expedita, tiene que realizarse probando, porque el objetivo es probar las encuestas, las entrevistas que se va a hacer. Se toma parte de la muestra, se toma una submuestra para ver si están bien diseñadas las encuestas y las entrevistas. Tiene que tomar una población, una muestra. Hay poblaciones y muestras, en este caso, que son probabilísticas, las muestras o no probabilísticas. Es probabilística cuando tú te basas en los fundamentos de la estadística, o desde el punto de vista más claro es una muestra es probabilística cuando todos los miembros de la población tienen la misma oportunidad de ser seleccionados para el trabajo que estás investigando. Y la no probabilística es cuando se hace libre, tú tomas una muestra según un criterio que tú fijas, a los líderes de la comunidad o a los primeros 50 personas que se aparecen y así por el estilo. En este caso hay libros de metodología que explican muy bien esta parte. Luego vienen las técnicas e instrumentos a utilizar, que ya vengo hablando desde la prueba piloto. Las principales son la encuesta, la entrevista, el cuestionario. Se utilizan otros instrumentos también como la filmación, la fotografía. Todo eso hay que colocarlo de manera explícita. Y bueno, se complementa con lo que ya vengo diciendo también, con el cronograma de trabajo y el financiamiento. Pues bien, esta parte metodológica es lo que le da también base científica a tu trabajo final de grado. Es decir, que podemos decir que hay dos grandes fuentes para fortalecer tu investigación: la base epistemológica y la base metodológica. Y este capítulo te da esa fuerza. ¿Por qué? Porque tú vas a presentar unos resultados sobre la base de la estrategia de investigación que has establecido. Y si mañana, por X razón, hay una duda o se quiere saber si es verdadero lo que se ha hecho, o se hace una transferencia de conocimiento, se replica la investigación en estos términos y debería de dar los mismos resultados. Por ejemplo, cuando se hace un instrumento como una encuesta, hay que someterlo a la validez y a la confiabilidad. La validez es cuando las preguntas corresponden a los objetivos que tú has formulado. No pueden haber preguntas fuera de contexto para llenar pues la entrevista o el cuestionario. Tienen que obedecer a la lógica de los objetivos, a la lógica del cuadro de variables, para poder pues hacer una clara verificación de tu investigación. Y la confiabilidad se utiliza para establecer cuán está bien realizada esos instrumentos, cuán realizado está bien esos instrumentos. Es decir, cuando se habla de confiabilidad es que cuando tú has construido ese instrumento, puedes volverlo a aplicar en tu investigación o en otras investigaciones. Yo he visto, por ejemplo, trabajos
donde el estudiante asume X instrumento, X encuesta o X test, porque ha sido debidamente pasado por la confiabilidad. Eso se usa tanto criterios consultando a investigadores o aplicando, digamos, unas fórmulas estadísticas que te da pues la correlación de cada uno de los ítems o preguntas que tú has formulado. Bueno, este es el marco metodológico. Luego el análisis de los resultados. Dependiendo pues del perfil de la investigación que tú has tenido, habrá entonces un análisis empírico que sustentan los resultados de la investigación. Tú vas a ir variable por variable y vas bajando hacia las subvariables o los indicadores, o de manera inversa. Puedes comenzar analizando los indicadores de la variable independiente, los indicadores de la variable dependiente, luego haces un cierre y pasas al análisis de las subvariables, luego haces un cierre hacia la variable. Ese sería el enfoque de carácter empirista. Si es un análisis racionalista, es en base a conceptos o teorías. Ya, como hemos señalado, que la fuente del conocimiento está en la razón. Cuando es mixto, entonces utilizas el empirismo con el racionalismo. ¿Qué haces allí? Bueno, movilizas los conceptos que has seleccionado para tu investigación y los vas usando a medida que vas encontrando los datos. Vas, digamos, interaccionando teoría y datos, hasta llegar a tus propias conclusiones, que sería, pues, el punto siguiente. Las conclusiones principales de la investigación. Generalmente hay un párrafo que comienza señalando que en base a la metodología empleada en una encuesta o en una entrevista, la tendencia observada del problema es este, o la correlación del problema es esta variable con esta otra variable, o de acuerdo a los resultados hemos encontrado que las causas del problema son estas y aquellas. Esta sería pues una conclusión, una síntesis pues de todo lo que vienes haciendo. Y luego vienen las recomendaciones. Digamos, hay dos tipos de recomendaciones. Las más sencillas, donde tú expones las recomendaciones posibles en base al diagnóstico para solucionar el problema. Se puede hacer esto, se puede hacer aquella otra cosa. También hay unas recomendaciones que son más estructuradas, como por ejemplo, en vez de hacer un punto que se llama recomendaciones, elaboras un nuevo capítulo donde haces un proyecto o un plan sistemático para la solución del problema. Claro, en pregrado generalmente basta con señalar las conclusiones y recomendaciones, estas últimas de manera libre de lo que se podía hacer para solucionar el problema. Bueno, esto es todo lo que quería explicarle en el día de hoy. Los que quieran comunicarse conmigo, el correo es evaristomendez22@gmail.com. Hay un curso completo de cómo hacer una excelente tesis de grado que está en Hallmark. Y yo recomiendo también pues mi libro Cómo no naufragar en la era de la información, epistemología para internautas e investigadores. En este libro, estructurado en 3 capítulos, tenemos que el primero
es la fundamentación epistemológica. Luego, en el capítulo segundo, genero una competencia del análisis del discurso científico. Y en el tercer capítulo, pues, las estrategias para armar un trabajo final de grado o una tesis doctoral, porque la lógica es la misma. Y como dije al principio, varía en cuanto al grado de profundización, originalidad, fundamentación, etc. Tengo también mi canal que yo se lo recomiendo, es @evaristoméndez3735, donde ya hay varios videos en relación a esto. Bueno, muchas gracias, espero que les haya sido útil esta exposición y hasta la próxima.